Alegatos de admisibilidad, causa rol 4758, presentada por la requirente Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima, respecto del artículo 182, inciso primero del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. Foja 104, por resolución de la segunda sala del pasado 12 de junio, llamó a las partes a alegar en sede de admisibilidad respecto del requerimiento de inaplicabilidad accionado por Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima, en que viene a impugnarse la preceptiva contenida en el artículo 182, inciso primero del Código Procesal Penal, relativa al secreto de las actuaciones que se llevarán a cabo por el Ministerio Público respecto a terceros ajenos al procedimiento penal. Expone la parte requirente que se sustancia ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia causa en que su parte ha recurrido de reclamación contra resoluciones dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, por las que se puso término a un procedimiento administrativo sancionando en definitiva a Celulosa Arauco. Accionó en dicha sede requiriendo que fuera declarado que las resoluciones no se ajustan a derecho, ordenando así a la Superintendencia absolver a su parte de todos los cargos formulados y en subsidio al anterior rebajar prudencialmente las multas impuestas. Comenta que solicitó también que se ordenara al Ministerio Público acompañar diversa documentación de una causa penal coetánea, la que se encontraría pendiente de resolución, pero en razón de la preceptiva que viene a impugnar a esta sede constitucional, es probable que la Judicatura Ambiental niegue lugar a lo impetrado, dado lo que prescribe como secreto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público y la Policía para terceros ajenos al procedimiento. O eventualmente de accederse a la solicitud por parte del Tribunal Ambiental, puede ser el caso, comenta, que el propio Ministerio Público niegue lugar a la remisión, invocando también la aplicación de la norma que impugna de inaplicabilidad. En la especie se solicita la remisión de prueba relevante para acreditar su pretensión ante el Tribunal Ambiental, y el secreto de la investigación de esta forma carece de justificación en el contexto de la gestión pendiente que se sustancia ante la Judicatura Ambiental. Dada la aplicación de la preceptiva impugnada, el conflicto constitucional que presenta al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional lo sitúa desde contravención al artículo 19, numeral tercero, incisos primero, segundo y sexto, y también al artículo quinto, inciso segundo, en relación con lo dispuesto en el artículo octavo del Pacto de San José de Costa Rica, esto es, los derechos de garantía de un procedimiento de investigación nacionales y justos, así como el derecho a defensa jurídica. Por lo anterior, solicita que sea declarada admisible en esta fase procesal el libelo incoado Fojas 1. Conferidos traslados a las demás partes de la gestión pendiente, a Fojas 72 se hace parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y a Fojas 81 doña Jimena Rosales como tercero coadyuvante en la causa que se sustancia ante el Tercer Tribunal Ambiental. Ambas partes instan por la declaración de inadmisibilidad del libelo incoado en razón de concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral quinto del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura. Exponen que el artículo 182, inciso primero del Código Procesal Penal, no tiene incidencia alguna en la resolución del asunto que se tramita ante la justicia ambiental. La Superintendencia, asumiendo ex ante la eventual decisión del Ministerio Público, generó por su parte los medios probatorios necesarios para resolver directamente el fondo del asunto por los cargos formulados, pudiendo la empresa cuestionarlos y generando también su parte prueba propia. De esta forma, el tema de fondo será resuelto sobre la legalidad de la eventual sanción impuesta, no debiendo considerarse probanzas ajenas a lo que se sustancia en el Tribunal Ambiental que provengan de la eventual carpeta investigativa fiscal, dado que éstas, en definitiva, no fueron utilizadas en la especie. Unido al anterior, comentan que el objeto del procedimiento de reclamación judicial es esencialmente revisor, orientado a verificar solo la legalidad de los actos dictados por la Superintendencia del Medio Ambiente y la ponderación que ésta realizó de las solicitudes y antecedentes aportados por el presunto infractor, además interesados, y el propio servicio, en el marco de la sustanciación de un procedimiento administrativo sancionatorio. De esta forma, lo que será controlado es que la Superintendencia del Medio Ambiente haya apreciado conforme a derecho la prueba que obra en el procedimiento sancionatorio. De acogerse en el fondo esta acción, el contenido de la carpeta investigativa del Ministerio Público de todas formas no podrá ser utilizada por el Tercer Tribunal Ambiental para anular la decisión tomada a su respecto por la Superintendencia del Medio Ambiente, ya que ésta nunca tuvo la posibilidad de ponderar dicha prueba ni tendría por ello el efecto decisivo que sostiene la actora. A lo anterior agrega la parte de doña Jimena Rosales, a Fojas 85, que la petición de oficiar a la Fiscalía Local de Mariquina
para que remitiera antecedentes, ya habría sido resuelta esta fecha por el tercer Tribunal Ambiental en resolución del pasado 22 de mayo. A este respecto comenta a Fojas 85, transcribiendo la resolución a la que hace presente, abro comillas, no ha lugar por ahora, sin perjuicio de decretarle al tribunal en su oportunidad, de resultar procedente conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 de la ley número 20.600. De esta forma, comenta, cerrando su argumentación, que la aplicación no es decisiva y es meramente incidental tomando en consideración las alegaciones de la parte requirente de estos autos. Concluyo señalando, señor presidente, que consta en el expediente constitucional que el día 15 de junio, Foja 107, la parte requirente realizó una presentación desvirtuando las alegaciones en sede de inadmisibilidad de ambas partes requeridas. ¿Tienen los abogados alguna observación a la relación? No teniéndolo, tiene la palabra por parte de la requirente Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima, el abogado Jorge Correa, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, alego esta causa solicitando se declare admisible el requerimiento. Me haré cargo, ilustrísima tribunal, excelentísimo tribunal, de los 3 escritos que se han presentado. Todos ellos inciden en la causal de inadmisibilidad del número 5 del artículo 84 de la ley orgánica de este tribunal. En consecuencia, este alegato va a suponer que para ninguna de las partes podría concurrir alguna otra causal de inadmisibilidad, particularmente el tener este requerimiento fundamento plausible. Lo hago con la confianza que si el excelentísimo tribunal llegara a pensar que podría incurrir otra causal de inadmisibilidad, nos invitará a alegar a ese respecto. De los 3 escritos en que se pide la inadmisibilidad, 2 de ellos, los de Fojas 81 y 89, tienen un mismo fundamento. Y en esencia ese fundamento es que el precepto no resultará decisivo en la resolución del fondo del asunto, sino solo de un incidente al interior del asunto, como es la posibilidad de que se produzca una determinada prueba. Excelentísimo señor, voy a responder muy brevemente este argumento que me parece que está resuelto una y mil veces por este excelentísimo tribunal. El artículo 13º de la Carta, del inciso 13º del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que corresponderá a cualquiera de las salas declarar la admisibilidad cuando verifique que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, no de el asunto. Y el excelentísimo tribunal ha fallado una y otra vez que esta distinción entre ordenatoria litis y decisoria litis es una distinción propia de las casaciones, que no es aplicable en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y no voy a citar esos fallos porque provienen de la propia pluma, de nuestras propias plumas. Simplemente menciono los roles 2546, 1373, 1279, 1253, 1046, 1061, 946, 499, todos los cuales razonan en el sentido que he indicado. Y dejo en la minuta de alegato la sentencia 2546, el considerando fundamental, por cuanto lo resolvió el pleno del tribunal y no solo una sala, y el fallo es unánime en esa materia. Paso a hacerme cargo entonces, excelentísimo señor, de los argumentos esgrimidos por la parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Voy a referirme a las 8 razones, ya me quedan 7 minutos 20, voy a tratar de tomar menos de un minuto en cada una, excelentísimo señor. El primer argumento de la contraria, y que lo relató el señor relator, es que su parte ha podido producir toda la prueba necesaria para condenar a mi parte en sede administrativa y que mi parte ha podido observar esa prueba. Excelentísimo señor, concedido. No es ese el fundamento de este requerimiento. El fundamento de este requerimiento es que la propia parte, Arauco, no ha podido producir una prueba porque se lo impide el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal y por tanto ese precepto es decisivo en la producción de una prueba que es relevante para que esta parte pueda probar su inocencia. Por lo tanto, esa afirmación me parece inocua para los efectos del requerimiento. El segundo alegato es que el siguiente alegato es que el artículo 182 no tiene incidencia alguna en la reclamación de la sanción impuesta por considerar que el tercer tribunal ambiental puede resolver la legalidad o ilegalidad de la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente con toda independencia del artículo 182 del CPP.
Excelentísimo señor, lo que está pendiente es una resolución. Esta parte solicitó que se trajeran a la vista las pruebas producidas en la sede del Ministerio Público por la policía y por el propio Ministerio Público. En sede administrativa esto fue denegado por el Ministerio Público, fue solicitado por la Superintendencia de Medio Ambiente, denegado por el Ministerio Público, precisamente en base al artículo 182 del Código de Procedimiento Penal. Ahora se volvió a pedir en sede del Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental lo denegó sin perjuicio de resolver esta materia como medida para mejor resolver. Si lo resuelve como medida, si esta parte ha repuesto esa decisión y esa reposición no se ha resuelto por estar suspendido el procedimiento. ¿Podría acogerse esa petición o podría denegarse en virtud del artículo 182? Ciertamente, porque el artículo 182 dice que esa prueba es secreta para quienes no son partes intervinientes, y no son partes intervinientes ni Arauco, ni la Superintendencia de Medio Ambiente, ni el Tribunal Ambiental en la causa penal donde esta prueba se ha producido. Por lo tanto, tendría mucha razón invocando el 182 para denegar esta prueba. Si la acoge en sede de medida para mejor resolver, o en esta instancia, lo más probable es que la Fiscalía pueda denegarla en virtud del claro tenor del artículo 182, que le dice, mire, esta es material secreto, salvo para las partes intervinientes, y ninguna de las partes intervinientes en el Tribunal Ambiental lo era en la sede penal donde esta prueba se produjo. El tercer argumento es que el precepto no tendría aplicación en la resolución del asunto por cuanto la naturaleza de la revisión que debe hacer el Tribunal Ambiental de su propia decisión debe fundarse únicamente en la prueba producida en la instancia administrativa. Me parece que este es el argumento central de la oposición a que se declare admisible, pero este argumento vive completamente de espaldas al texto expreso de la ley. El artículo 29 de la 20.600, por la cual se gobierna el asunto en la sede del Tribunal Ambiental, dice: la tramitación, o prescribe, la tramitación de la reclamación se ajustará a las reglas del conocimiento y fallo del recurso de apelación. Por lo tanto, es una revisión de hechos y de derecho, porque se rige por el recurso de apelación civil. Con la salvedad, dispone el precepto, de que no se admitirán prueba testimonial ni confesional. Excelentísimo señor, si la regla es la de la apelación civil y no se admite una determinada prueba, la confesional y la testimonial, es evidente, razonando a contrario y en razón de la regla general de que se rige por las reglas de la apelación civil, que es evidente que el resto de la prueba se puede producir. ¿Y cuál es la prueba producida en sede penal que se está pidiendo traer a la vista? Es documental, producida por la policía, y es pericial. Además, hay una prueba testimonial. Podría discutirse si esa prueba se puede traer o no. Yo sostendría de que testigos que declararon se transformaron en prueba documental cuando se envíe. Pero, en fin, eso será una materia que, de acogerse a este requerimiento, tendrá que resolver el juez del fondo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 20.600 que he citado. Pero lo que no cabe duda es que el grueso de la prueba pedida es de aquella que puede producirse en el Tribunal Ambiental para dejar sin efecto o no dejar o validar lo obrado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Debe entonces desestimarse la alegación principal de la contraria porque el artículo 29 es perentorio, claro, definitivo e indiscutible. El cuarto fundamento de la contraria se desarrolla en el apartado 3.2 de su escrito. En esencia consiste en afirmar que el carácter revisor del contencioso administrativo obliga al Tribunal Ambiental a revisar tan solo la legalidad de la decisión final. Excelentísimo señor, a sabiendas de que el tiempo iba a ser breve, esta parte presentó a foja 107, controvierte esa afirmación. Dice que esta es una revisión intermedia, de aquella que se puede revisar no solo la decisión final. Pero eso no importaría nada. Lo que importa es que esa revisión puede realizarse con nueva prueba. Y esa nueva prueba está, mi parte quiere hacerse valer de una prueba que considera relevante, contenida en una investigación penal que no puede llegar a este tribunal porque infringiría el inciso primero del 182, que es precisamente lo que se ha pedido. Los tribunales ambientales, se dice, se encuentran impedidos de determinar por expresa disposición del artículo 30 de la ley 20.600 entrar al fondo del asunto.
Excelentísimo señor, no puedo leer ya porque me quedan muy pocos minutos el artículo 30, pero el artículo 30 lo que dice en esencia es que el Tribunal Ambiental no puede dictar una sentencia de reemplazo, no puede entrar en los aspectos discrecionales que ocupó la Superintendencia de Medio Ambiente para fijar, por ejemplo, una nueva multa. Pero lo que no cabe duda, porque en eso consiste la revisión del Tribunal Ambiental, es que puede revisar y dejar sin efecto la decisión. Y para dejarla sin efecto, puede escuchar nueva prueba. Tampoco hay duda sobre eso. No habiendo duda de que la puede dejar sin efecto, que puede recibir nueva prueba, que esta parte quiere valerse de una prueba que considera relevante, porque de lo contrario la actividad punitiva del Estado va a ser contradictoria. En sede penal va a tener a la vista una determinada prueba y en sede de sanción punitiva administrativa no va a poder tener presente esa prueba. Entonces, excelentísimo señor, es obvio de que la prueba puede tener una incidencia en el proceso sobre la base de que se puede dejar sin efecto lo resuelto. Un quinto argumento, excelentísimo señor, se entreteje en las citas que hace de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, donde básicamente se dice que no se pueden ampliar o variar los agravios o reproches. Eso puede ser en el Tribunal Español. Es posible que aquí tampoco se puedan variar los agravios o reproches, pero eso nada tiene que hacer con la posibilidad de producir nueva prueba para que se deje sin efecto una sentencia. Sexto argumento de la contraria, bajo la sección 3.3 de su escrito numerales 38 a 43. Se dice, el procedimiento administrativo se decidió en base a un procedimiento que no utilizó la carpeta investigativa del Ministerio Público. La contraria desconoce que la instancia judicial que se sigue ante el Tribunal Ambiental por un reclamo de una decisión administrativa es posible producir nueva prueba. De nuevo, el argumento queda destruido por lo mismo. Séptimo argumento. Mi parte no solicitó que la superintendencia oficiara a las entidades que habían emitido las pruebas. Pidió al Ministerio Público que trajera a la vista esas pruebas, pero no ofició para decir, bueno, entonces pídale la prueba al perito señor tanto que informó en la investigación penal, o pídale la prueba a la Policía de Investigaciones que informó. Excelentísimo señor, esta parte no cabe duda, intentó producir esa prueba, lo intentó sobre la base de pedírselo al Ministerio Público y el Ministerio Público lo denegó invocando el artículo 182. Eso es suficiente para entender que el 182 puede tener aplicación en la especie. Y no resulta pertinente discutir cuán diligente fue esta parte para obtener la prueba. Basta con que lo haya sido mínimamente, me parece a mí, o basta con que no lo hubiera sido. Lo que estamos discutiendo es si el 182 puede tener incidencia o no, y no cuán diligente fue mi parte en pedir la prueba. Y claro, no pidió que se reprodujera la prueba pericial, porque provenía de autoridades policiales que difícilmente habrían informado a petición de parte. Y no pidió reproducir la prueba testimonial porque habían pasado suficiente tiempo como para que los testigos se hubieran olvidado de lo ocurrido. En cambio, había una declaración tomada a pocos días de ocurridos los hechos, que era lo esencial. Por último, excelentísimo señor, y agradezco los 5 minutos que se me están concediendo extraordinariamente, la Superintendencia del Medio Ambiente sostiene que mi parte no fue lo suficientemente diligente porque no apeló de la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente de denegar esa prueba en razón de que la denegó el Ministerio Público. Excelentísimo señor, esta parte acompaña a Foja 107, la doctrina constante de la Superintendencia por lo demás y desde luego de los tribunales ambientales en el sentido de que las decisiones intermedias en el procedimiento no son apelables. Por lo tanto, mi parte fue diligente. Y aunque no lo hubiera sido, vuelvo a insistir, lo que está en discusión no es la intensidad de la diligencia de mi parte, lo que está en discusión en esta sede, en este momento, es si el precepto puede resultar decisivo, y no cabe duda que el precepto puede resultar decisivo porque está impidiendo producir una prueba que para mi parte es relevante. Acerca de la relevancia de la prueba, supongo se discutirá en el fondo del asunto. En suma, excelentísimo señor, y más allá de cualquier duda razonable, debe concluirse que el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal puede resultar decisivo en la resolución de un asunto, por lo demás relevante que se sigue ante el tercer tribunal ambiental, cuál es si esta parte podrá o no producir prueba generada en sede de investigación penal que es enteramente relevante para la decisión de la causa o gestión pendiente. Por lo tanto, termino mi alegato agradeciendo el tiempo concedido y solicitando se declare admisible el presente requerimiento. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Dispuso de 14 minutos para los efectos. Tiene la palabra la abogada Pamela Torres por la Superintendencia del Medio Ambiente por 10 minutos, con la flexibilidad del caso. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, su señoría excelentísima, en la presente audiencia, esta superintendencia demostrará que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Celulosa Arauca y Constitución Sociedad Anónima es inadmisible. Y es inadmisible porque en este caso concurre la causal establecida en el numeral quinto del artículo 84 de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal. El precepto impugnado, esto es el artículo 182 del Código Procesal Penal, no es ni aplicable a la gestión judicial pendiente, ni tampoco es decisivo en la resolución del asunto. La gestión judicial se enmarca precisamente en el contexto de una reclamación judicial ambiental, que es contencioso de carácter contencioso administrativo de revisión de legalidad de una sanción que esta superintendencia impuso a Celco por incumplimientos a su resolución de calificación ambiental. Ello implica que, conociendo un reclamo de ilegalidad, el ilustre tercer tribunal ambiental deberá entonces conocer y decidir sobre el marco que le da, primero, las propias pretensiones de la reclamante y, en segundo lugar, los fundamentos del acto que se reclama. Por lo tanto, ¿cómo es posible entender que el precepto impugnado en este caso pueda ser aplicable a la gestión pendiente o pueda ser decisivo? Y precisamente del escrito que presenta el requerimiento podemos entender cómo concurre la causal del numeral quinto. Y le pido, por favor, a su señoría excelentísima, ponga especial atención a la página 27, párrafo segundo del requerimiento, donde se encuentra el núcleo de la justificación para solicitar la inaplicabilidad del artículo 182 y que esta superintendencia señala sería inadmisible. Aquí el requirente presenta dos puntos que fundarían su requerimiento. Y el primero es que indica que eventualmente el Tribunal Ambiental puede aplicar el artículo 182 del Código Procesal Penal para denegar la petición de Celco relativa a la solicitud de la carpeta investigativa penal. Aquí entonces lo que pretende el requirente es plantear un supuesto hipotético que no tiene ningún precedente, y esto es que este excelentísimo tribunal admita que un tribunal contencioso administrativo sea el llamado a decidir acerca del secreto de la investigación penal. Lo anterior resulta jurídicamente inconcebible, dado que corresponde al Ministerio Público, en su calidad de órgano constitucionalmente autónomo, aplicar este artículo 182. Este órgano, por lo demás, no es parte del procedimiento de revisión de legalidad en el Tribunal Ambiental. No ha sido notificado de este requerimiento de inaplicabilidad. Y por tanto, mal podría resultar entonces aplicable o decisivo este artículo sometido, ¿cierto?, en el marco de una reclamación contenciosa administrativa. En segundo lugar, la requirente justifica el carácter decisivo sobre la norma que dispone la reserva de la investigación penal, en que ante la solicitud o eventual solicitud del Tribunal Ambiental a la Fiscalía Local de Mariquina, ésta pueda invocar el artículo 182 para no entregar los antecedentes de la carpeta investigativa penal. Y resulta claro entonces que este supuesto hipotético, que se basa sobre un hecho futuro e incierto, no tiene asidero alguno, y no tiene asidero alguno, su señoría excelentísima, porque no es el Tribunal Contencioso Administrativo el llamado a hacer una instancia de apelación o revisión de los actos del Ministerio Público.
esta superintendencia no se ha opuesto en ningún momento a la solicitud que hizo Celco al Tribunal Ambiental, pese a que en el marco del procedimiento administrativo se produjo toda la prueba necesaria para llegar a una convicción clara para que el superintendente aplicara la sanción. No es solo que la parte requirente tuvo la oportunidad para presentar o no sus antecedentes, los presentó. La base de las conclusiones de la superintendencia está precisamente en la documentación entregada por Celco. Es sobre la base de los propios datos que entrega la empresa que la superintendencia genera una hipótesis de infracción que luego se ve absolutamente probada por todos los antecedentes que obran en el expediente administrativo sancionatorio. Por lo tanto, aquí hay prueba. Hay prueba y hubo oportunidad. Si la empresa conocía los nombres de los testigos, pudo haber solicitado a esta superintendencia que los citara a declarar. Pudo haber también solicitado el informe técnico del profesor de la Universidad Austral que se encuentra en la carpeta investigativa penal. Pudo haberle solicitado. Hicieron nuevo informe para la superintendencia. Por lo tanto, aquí existe prueba y prueba contundente en sede administrativa que permitió aplicar la sanción que fue aplicada por la superintendencia a la empresa. Y eso es sencillo, es el incumplimiento a su resolución de calificación ambiental. Evidentemente la prueba que obra en la carpeta investigativa penal quizás no está orientada en términos técnicos y científicos a probar el incumplimiento de una resolución de calificación ambiental. Sin embargo, eso no es lo relevante en este caso. Quizás lo más relevante sería que el Tribunal Ambiental no puede aplicar el artículo 182 del Código Procesal Penal. Es el Ministerio Público el que debe hacerlo. Y existirán instancias de revisión judicial, instancias de tutela de garantías para controlar los actos del Ministerio Público, pero ciertamente el contencioso administrativo ambiental no es la instancia para hacerlo y no corresponde al Tribunal Ambiental aplicar el precepto impugnado tampoco, y por lo tanto este tampoco resultará decisivo en la resolución del asunto, porque no lo puede aplicar. Y porque tampoco puede revisar o controlar que el Ministerio Público haya aplicado el artículo 182 de forma correcta o incorrecta. No corresponde al Tribunal Ambiental ponderar si se transgreden garantías fundamentales en la aplicación de un artículo que no es de su competencia por lo demás. Por lo tanto, ¿qué puede hacer también el Tribunal Ambiental con estos antecedentes? Podrá ponderarlos. En la presentación que recientemente realizó mi distinguida contraparte, habla de que la superintendencia postula a un control de revisión mínima. Y la verdad es que no es que sea una revisión mínima, pero tiene un marco. Tiene un marco dentro del cual se puede evidentemente cuestionar la forma en que la superintendencia apreció la prueba, concedió solicitudes, denegó solicitudes dentro del procedimiento administrativo, produjo prueba, pero ciertamente no puede pronunciarse acerca de la actuación de un órgano autónomo, como es el Ministerio Público. El tribunal entonces puede perfectamente resolver la reclamación judicial con prescindencia del artículo 182 del Código Procesal Penal, porque aquí hay prueba producida en sede administrativa, es una resolución sancionatoria de casi 400 páginas que pondera toda la prueba rendida en varios
que se encuentra en varios tomos de un procedimiento administrativo que duró aproximadamente 2 años. Y en este sentido, solo para terminar, señalar que la requirente pudo presentar no solo prueba en el procedimiento administrativo hasta la sanción, digamos, sino que también en sede de reposición presentó informes técnicos, informes que se ponderaron también para resolver su recurso de reposición, y en ese sentido lo que aquí más abunda es prueba. Y por otro lado, lo que aquí es relevante también para que su señoría excelentísima declare inadmisible este requerimiento es que no corresponde al Tribunal Ambiental aplicar el 182 y no resulta tampoco decisivo para la gestión judicial pendiente. En razón de esto, esta superintendencia solicita respetuosamente a su señoría excelentísima declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por CELCO. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por la parte de Jimena Rosales Neira, tercera coadyuvante a la gestión pendiente, alega hasta por 10 minutos. Marcel Didier, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia, alego pidiendo a su excelencia solicitando que se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Celulosa Arauco en virtud de los argumentos que a continuación paso a exponer. Permítame, señor presidente, un breve tiempo solamente para colocarnos en el contexto en el cual se vierte el presente requerimiento. Celulosa Arauco, como es ya de conocimiento, posee plantas ubicadas en San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, dedicada principalmente a la fabricación de pulpa celulosa, y esta planta en específico se ha visto involucrada en graves casos por daño ecológico a partir del año 2004, principalmente por derramar residuos líquidos industriales, líquidos que son realmente tóxicos para las personas y para la naturaleza. Estos han sido siempre vertidos al río Cruces. Y además, hoy día esta parte presenta un nuevo requerimiento por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, en el tenor de un nuevo daño ambiental causado en el mismo sector en el mes de enero del año 2014, con el único fin de eximir su responsabilidad ya aprobada por la Superintendencia de Medio Ambiente en 2 instancias. En virtud de dicho daño ambiental, las personas particulares afectadas, dentro de ellas mi representante, doña Jimena Rosales, y las comunidades indígenas mapuche aledañas al río Cruces en el sector de Rucaco, denunciaron estos hechos ante la Superintendencia de Medio Ambiente y ella, en virtud de sus facultades investigativas y sancionatorias, inició esta investigación con el fin finalmente de probar los hechos que se estaban reclamando. Llegando a la conclusión, luego de un largo procedimiento, como ya se ha descrito, que duró por lo menos 2 años, y además donde se cumplieron y garantizaron todas a cabalidad las normas del debido proceso que están garantizadas en la Constitución y en las leyes, se concluyó que efectivamente se había producido este daño catalogado por muchos como un verdadero desastre ambiental en el que murieron aproximadamente 2.000 peces, de ellos muchos en peligro de extinción. Ahora, su excelentísimo, en el tenor de lo que nos convoca el día de hoy, como ha señalado el señor relator, la contraria y la colega representante de la Superintendencia del Medio Ambiente, Celulosa Arauco plantea ante este tribunal, órgano encargado de controlar la adecuación a la Constitución de los actos emanados de la Administración y también del Legislativo, se deje sin aplicación el inciso primero del artículo 182 del Código Procesal Penal para así, acceder a la carpeta de investigación penal que posee la Fiscalía Local de San José de la Mariquina, quien realizó indagaciones de carácter desformalizada por los hechos ya ocurridos en el año 2014. Al tenor de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en cuanto a las actuaciones del persecutor, la Fiscalía invoca de forma correcta el precepto que está hoy día siendo cuestionado, manteniendo así el secreto de sus pesquisas, ya que la empresa como persona jurídica no puede tener la calidad de imputado o interviniente. Existe una delicada frontera entre el derecho administrativo sancionatorio y el derecho penal en el ámbito ambiental que Celulosa Arauco pretende cruzar, lo que podría acarrear otros efectos jurídicos colaterales y de relevancia que tanto que los tribunales ambientales o como los tribunales de justicia incurran en la vulneración del principio non bis in idem, uno de los pilares fundamentales de un ordenamiento jurídico respetuoso y protector de los derechos fundamentales. Por esta y otras razones,
el legislador hasta la fecha no ha considerado la posibilidad de que una persona jurídica, como lo es Oloroso Arauco y Constitución, al ser investigada y sancionada en sede administrativa, pueda a su vez ser imputada y formalizada, ¿cierto?, en sede penal, ya que llevar procesos investigativos y sancionatorios paralelos sí haría incurrir finalmente su excelentísimo en una vulneración a la Carta Fundamental que ustedes honorablemente protegen. Ya como bien señalé, se podría incurrir, ¿cierto?, en dobles sanciones por los mismos hechos y una confusión de las competencias de los órganos que están llamados a perseguir y juzgar los delitos de carácter ambiental. Lo que viene a plantear y a buscar finalmente la contraria es que en este excelentísimo tribunal, guardián de la Constitución, obligar a un órgano autónomo, como es la Fiscalía de San José de la Mariquina, a incurrir forzadamente en una ilegalidad. Es decir, primero, que considera una ficción a Celulosa Arauco como un interviniente o eventual imputado, y además obligaría, ¿cierto?, a la Fiscalía a develar un secreto de una investigación, por lo demás que ya es desformalizada y carente de contenido, información, ¿cierto?, que la conocerían finalmente terceros no intervinientes y completamente ajenos a los procedimientos administrativos y a los procedimientos en sede penal. Además, excelentísimo, llama profundamente la atención a esta parte que la requirente, que se supone que no conoce el contenido de la carpeta investigativa penal que está solicitando, solicite documentos y piezas que son secretas, individualizándolas de formas precisas y revelando, ¿cierto?, la importancia de su contenido. Esta nueva prueba, ¿cierto?, que pretende incluir la contraria en el proceso del Tribunal Ambiental, intenta sostener hipótesis alternativas a un daño ambiental que ya fueron tratadas y ponderadas por largo tiempo, ¿cierto?, por la Superintendencia del Medio Ambiente. No son pruebas que se enmarcan dentro de los mismos hechos. Lo que finalmente intenta la contraria es incluir nuevas hipótesis, o sea, nuevos hechos, pero los hechos ya están determinados. En lo medular respecto a esta admisibilidad requerimiento que nos convoca el día de hoy, el artículo 93, número 6 de nuestra Carta Fundamental, indica, ¿cierto?, que dentro de las atribuciones de este excelentísimo Tribunal Constitucional se encuentra el resolver la inaplicabilidad, ¿cierto?, de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión ante un tribunal ordinario o un tribunal especial, ¿cierto?, como es en la especie, resulte contraria a la Constitución. Además, la norma en comento finaliza prescribiendo que corresponderá a cualquiera, ¿cierto?, de estas salas resolver la admisibilidad en cuestión. Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional prescribe en su artículo 184 que procederá, ¿cierto?, a declarar inadmisible colocando determinadas circunstancias. Y en el caso concreto, como ya se ha dicho por el señor relator, aplica, ¿cierto?, el número 5, que leo textual. Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueva la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto. Los requisitos que está solicitando este articulado no concurren en el caso de auto por dos razones concretas. Primero, porque el inciso primero del artículo 182 del Código Procesal Penal impugnado no tiene el carácter decisivo en la resolución de cuestión de fondo en la causa siguiente al tercer tribunal ambiental. Como se desprende del propio requerimiento presentado por Arauco, la solicitud de inaplicabilidad del inciso primero del artículo 182 del Código Procesal Penal se pide para que no sea aplicado por el tercer tribunal ambiental al momento de resolver su petición, ¿cierto?, de oficiar a la Fiscalía Local de Mariquina para que este organismo remita la copia de los antecedentes que obran en una investigación penal. Como ya se ha señalado, dicha petición ya fue resuelta por el Tribunal Ambiental, señalando, digo expresamente, no ha lugar por ahora sin perjuicio de decretarla en su oportunidad, y no como la ha dicho la contraria, en ningún momento se ha denegado esta solicitud. De hecho, deja la puerta abierta para que esta solicitud se haga nuevamente en otra instancia. De esta forma, la solicitud de inaplicabilidad deducida por Arauco en contra del inciso primero del artículo 182 del Código Procesal Penal no tiene, por tanto, el carácter decisivo en la resolución de cuestión de fondo que se está siguiendo ante el Tribunal Ambiental en Valdivia, refiriéndose, como ya lo señaló el señor relator, a una cuestión netamente incidental. Asimismo, no procede la admisibilidad de requerimiento toda vez que el artículo impugnado
no resulta ni podría resultar decisiva en la resolución de un asunto seguido ante el tercer tribunal ambiental. Para determinar esto, cabe preguntar cuál es finalmente el objeto del proceso de reclamación seguido ante el ilustre tercer tribunal ambiental, caratulada Celulosa Arauco con Superintendencia del Medio Ambiente. Como se señaló en el requerimiento que estamos viendo a Fojas 1, dicha reclamación fue deducida por el requiriente en contra de las dos resoluciones exentas emanadas, ¿cierto?, por la Superintendencia del Medio Ambiente. La pretensión de dicha reclamación es que el tercer tribunal ambiental declare que estas resoluciones reclamadas, en las partes que se identifican, ¿cierto?, en su requerimiento, no se ajusten a la normativa vigente y sean dejadas sin efecto, ordenándose así a la Superintendencia del Medio Ambiente absolver a Arauco de los cargos que allí se indican, entre otras pretensiones. Por tanto, como es posible apreciar, el proceso seguido ante el tercer tribunal ambiental consiste en un reclamo de admisibilidad, o sea, un reclamo de ilegalidad de actos administrativos emanados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Por tanto, finalmente, su señoría excelentísima, quisiera concluir diciendo, ¿para qué entonces finalmente es necesario declarar admisible este requerimiento y dar lugar, si el fondo del asunto ya se encuentra resuelto por la Superintendencia del Medio Ambiente y en actual cierto conocimiento y revisión por el Tribunal Ambiental competente en jurisdicción contenciosa, que además en ningún momento ha traído o ha invocado el precepto que hoy día se está impugnando? La respuesta, convendremos, es que no tiene sentido alguno. Lo que busca finalmente esta requerente de autos es, en definitiva, desvirtuar y enredar la discusión con el objeto de no acatar y dilatar la sanción interpuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente, atendido el grave daño ambiental causado por Celulosa, Arauco y Constitución. Por tanto, para finalizar, su excelentísimo solicito ante este tribunal se declare finalmente inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Celulosa, Arauco, Constitución en contra del inciso primero del artículo 182 del Código Procesal Penal, el auto caratulado Celco, Arauco y Constitución con Superintendencia del Medio Ambiente, seguido ante el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia bajo el Rol 64/2008. Con esto, su excelentísimo, doy por terminado mi alegato. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas de la señora ministra, señores ministros? ¿Observaciones de hecho? Abogado. Muchas gracias, presidente. La primera observación de hecho que quiero hacer es que se ha afirmado por el colega Didier que no se ha denegado ninguna solicitud. No está acompañada este proceso, pero solicito que se mire la providencia de 22 de mayo de 2018 que comienza con no al lugar por ahora. No al lugar por ahora es una negativa. Segundo, señor presidente, espero que se me acepte esto como asunto de hecho. Se han imputado a esta defensa profusamente intenciones acerca de por qué está presentando este requerimiento. Cuestión que no estaba en los escritos, que no se ha puesto por escrito y en la cual no se ha acompañado antecedente alguno que permita probar esas intenciones. Yo quiero desde luego negarlas todas y decir que por muy grave que ocurra un hecho, una parte tiene derecho a la defensa y tiene derecho a presentar pruebas. Y tiene derecho a evitar que el Estado haga dos juicios en los cuales puede llegar a conclusiones contradictorias, lo cual sería prácticamente una vergüenza. Tercero, excelentísimo señor, se dice por el colega Didier que hay que defender el secreto de estos antecedentes. Eso es un asunto de fondo. Pero yo quisiera llamar la atención sobre los antecedentes que se ha pedido traer a la vista. Son esencialmente informes periciales de profesores universitarios. Eso no va a poner en peligro la investigación. Cuarto, la colega de la Superintendencia del Medio Ambiente, una y otra vez, y en esto centró su alegato, me parece, en que corresponde al Ministerio Público y no al Tribunal Ambiental aplicar el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal. Las leyes de la República obligan a todos. Y por lo tanto la posibilidad de que el Tribunal Ambiental la aplique es evidente. Y por último, me refiero a un hecho que supongo que es hecho también, a su afirmación de que ya hay mucha prueba que sirvió para condenar a mi parte. Excelentísimo señor, hay mucha prueba en el proceso, pero esta parte no ha podido traer a la vista una prueba que considera relevante y que se le impide el artículo 182. Esa es la esencia del asunto y a mí me parece suficiente esa esencia
para que se resuelva la admisibilidad de este requerimiento. Muchas gracias, señor presidente. También rectificación de hecho respecto de lo señalado por la requirente. En su alegato, esta superintendencia nunca ha señalado que el Tribunal Ambiental no pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lo único que hace patente esta superintendencia en su escrito de traslado es que el artículo 30 de la Ley 20.600 prohíbe al tribunal determinar el contenido discrecional de los actos de la superintendencia, que es bien distinto porque el fondo obviamente se entiende como el asunto de legalidad que se está revisando. La superintendencia ha dictado o no conforme a la ley la resolución sancionatoria, ha apreciado o no conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo al mandato legal, la prueba presentada. Y así, de esta forma, la prueba básicamente que obra en la reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental es una prueba sobre la legalidad o ilegalidad en que incurrió la superintendencia al dictar la resolución sancionatoria. Y por lo demás me parece que respecto de la rectificación de hecho también que ha realizado mi distinguida contraparte, la verdad es que respecto de que el Tribunal Ambiental no puede invocar el artículo 182 del Código Procesal Penal, más que una rectificación de hecho, creo que ese es un punto de derecho que su señoría excelentísima tendrá que decidir en caso de que, en el improbable caso que admita de admisibilidad a este requerimiento. Bueno, muchas gracias. No habiendo nada más que alegar ni preguntas pendientes, se levanta esta audiencia.